el proyecto. Claro, ¿qué hace tiempo que no ocupo esto, Meet? ¿Cómo me veo? Ya, da lo mismo. Te veo a ti. Ah, ya, no te estáis viendo a ti. Espérate, no sé cómo... Ah, cambiar diseño. Ya caché. Ya. Mosaico. Vamos a ver. Deberíamos estar saliendo en vivo en los próximos segundos. Entonces, claro, nos vamos a tomar un mes posiblemente, un ratito para agarrar todo lo que aprendimos con este proceso de hacer el programa, pero la verdad es que estamos bien contentos con los resultados. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha estado? Yo eché un vistazo igual, me pegué un rato con los arquitectos, no sé si has invitado más arquitectos, que era una... No, la de la semana pasada fue una científica también, bióloga, que trabajaba con... A ella la vi un rato, pero no alcancé a ver mucho rato. En cambio, a la de los arquitectos, lo vi en otro momento y ya se lo vi completo. Estuvo bueno. Bueno, bacán. O sea, ahí entendí un poco el concepto y todo, así que... Claro. Sí, pues como que esto parte de un proyecto de videojuegos comunitarios que tenemos. Que son como videojuegos, pero ya los videojuegos a sectores públicos, son videojuegos que hacemos nosotros. Y que justamente tienen como toda esta narrativa que se va construyendo, tanto con lo que pasa en los eventos, quién gana, quién pierde. Y que obviamente con toda la pandemia como que quedamos un poco en stop. Y esta fue un poco como la idea que se nos ocurrió para seguir que la narrativa siguiera teniendo éxito, siendo que es un proyecto que también como que invita a la conversación, a conocer gente diferente, etc. Bueno, no me parece. Entretenido. Bacán. Ya. Estamos saliendo en vivo ya y ya van a ser las 9, así que ya le vamos a dar. Bueno. Introducción. Eso es una cervecita. Una chelita que tengo aquí. Muy bien. Ya, pues siendo las 9 en punto, vamos a dar por iniciado este primer capítulo, o sea, último capítulo de la primera temporada desde el piso 127. Nos acompaña Andrés Sarracín, así que te invito a que puedas hacer una pequeña introducción para que la gente empiece a tener una idea de tu persona. Ok, bueno, me llamo Andrés, vivo aquí en Valparaíso, Cerro Cárcel. ¿Puedes subir un poquito tu cámara? ¿Un poquito? ¿Por ahí? Sí, un poquito más. Ahí okay. Perfecto. Ya. Mira, la verdad le estuve dando vuelta porque cuando uno se presenta tiene que pensar en quién es, o más bien quién está haciendo en este momento. Claro. Yo creo que llegué por estos lados por mi lado científico. Una conversación que tuve con Arturo, así muy volada, y obviamente no me acuerdo para dónde fue, yo creo que pasamos por todos lados. Y ahí fue que él me contó de esta iniciativa, así que le dije, puta, qué buena idea, y ahí nos metimos. Pero soy científico, trabajo en la Católica aquí de Valparaíso, tengo mi laboratorio, soy profe también, eso es a lo que me dedico. Vivo hace como cerca de 10 años aquí en Valpo, y me gusta vivir aquí. Soy medio ermitaño para algunas cosas. Por otro lado, soy súper sociable, entonces es una mezcla media extraña de ermitaño sociable, pero yo creo que el científico tiene un poco eso, como de como que hace sus cuestiones y que no lo molesten, y por otro lado le quiere contar a todo lo que descubrió. Entonces, yo siento que en cierto sentido tengo una personalidad de un científico, pero me gusta mucho la literatura. Yo diría que si no me hubiera dedicado a la ciencia, me hubiera dedicado a la literatura, y yo creo que llegué a la ciencia como medio por azar, pero si hubiera llegado a la literatura también consideraría que es por azar, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra y terminé aquí donde estoy. Esa es la verdad. Eso es lo que soy, científico como de pensamiento y de lógica para ver las cosas, creo yo. Perfecto. Y agarrándome al tiro de esto que estáis hablando, de este azar entre que llegaste a científico o a la literatura y que hubiera sentido que hubiera sido similar el camino en cuanto a las probabilidades, tiene que ver también con a lo que tú te dedicas, ¿no? A lo que tú te dedicas. De hecho, exactamente. Siempre cuando he contado a estudiantes o le cuento a cualquiera cómo llegué a lo que hago ahora, que bueno, de ahí lo explico un poco, te lo voy a contar por la literatura. Yo me acuerdo que cuando yo leía, obviamente yo entré a la literatura como cualquiera, leyendo el libro que le gusta, no leyendo el que no te gustó. Y lo que me solía pasar era que cuando tú leís un libro, no sé, pues el narrador o alguien menciona a algo que ocurrió en un libro, en otro libro. Ya.
que normalmente ocurrió antes. Entonces, lo que me pasaba era que, no sé, pues si el tipo hablaba de Dante y cuando bajó al infierno, puta, yo no podía seguir leyendo el libro y me tenía que ir a leer a Dante para entender a qué se estaba refiriendo, ¿cachai? Claro. Entonces, lo que me hizo eso es que cada vez que leía me iba para atrás, y terminé leyendo a los griegos, porque al final hay un tope, ¿cachai? Onda, Claro. cuando empezó a escribir. Y en la ciencia me pasa exactamente lo mismo. Yo soy bioquímico, entonces en teoría el bioquímico, el weón que ahí está como que estudia la cosa pequeña, trata de entender lo pequeño para poder entender lo grande, pero a mí me pasa que tengo el rollo con el origen. Entonces tú estudias una proteína y te vas para atrás y decís, ya, pero esta proteína, ¿por qué está ahí? Ya, está ahí porque alguien le dijo, o sea, porque la célula tiene indicaciones, etcétera. Ya, pero ¿cómo esa célula llegó a estar ahí? Bla, 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 bla. Entonces te vas para atrás, te vas para atrás, te vas para atrás, y empezás a cachar que todo eso ocurrió durante el momento en que el embrión se está formando. Y cuando el embrión se está formando, a mí lo que me gustó eso es que el mismo organismo que se está formando es el que tiene que dar las indicaciones para que se forme. Entonces es súper complejo porque es como que hace media hora no tenía el conocimiento para hacer lo que venía media hora después, ¿cachai? O sea, entonces Claro. es una cosa recursiva que me gustó mucho la idea. Entonces me fui para atrás y estudio, por eso estudio el desarrollo embrionario. Y además, el desarrollo embrionario me ayudó a contestar preguntas de evolución, que también es para explicar qué pasó antes. O sea, por qué venimos de, no sé, de dónde venimos, de qué nos fue antes, cuál fue el primer organismo, cuál fue la primera vida, qué pasó cuando no había vida, y así. ¿Cachai? Siempre para atrás, para atrás. Entonces, tengo una tendencia a irme para atrás. Y eso es lo que hago en ciencia, lo que hago en literatura, lo que hago en mis cosas en general. ¿Cachai? Perfecto, perfecto. No, la verdad es que encuentro que es demasiado interesante lo que me estáis conversando. Esta ciencia, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de este estudio de un poco la historia de la molécula? O sea, internacionalmente... O de la... Sí, internacionalmente se llama EvoDevo, que es una mezcla de biología del desarrollo con evolución. La Ya. biología del desarrollo es como la embriología que uno conoce, pero la embriología es un concepto como del siglo pasado. Entonces, la biología del desarrollo es como la embriología, pero metiéndole los genes, las moléculas, todo lo que está involucrado en el desarrollo de un embrión. Entonces, los que estudian cómo se desarrollan los embriones, estudian el bichito y ese es su rollo, pero cuando querías hacer comparaciones y empezáis a tratar de cachar de dónde vendrá esa característica, te vais para atrás y empezáis a cachar que la evolución se podría explicar desde la biología del desarrollo, por lo que creo que te comenté en algún audio que te mandé por ahí, en el sentido de que cuando tú comparáis un bicho grande, un elefante con, no sé, con un león, tú los miráis y decís, no, estos no se parecen en nada, ¿cachai? Ya, decís, tienen 4 patas, tienen ciertas características que se parecen y otras no. Pero cuando tú agarras un embrión y comparáis un embrión de león con un embrión de elefante, son iguales, ¿cachai? Entonces, si tú le haces un pequeño cambio al embrión, es un gran cambio en el organismo adulto. Entonces, uno dice, si quiero entender cómo el león llegó a ser león y el elefante, cómo llegó a ser elefante, si los estudio a ellos es súper difícil porque tienen demasiadas cosas distintas. Claro. Si me devuelvo y llego a sus embriones, yo cacho que hay pequeños cambios que hacen que un elefante le crezca la trompa, que sea 4 veces más grande que el león, y eso se explica por muy pequeños cambios en el desarrollo embrionario. ¿Esos son una especie de dados que juegan Claro. ¿Cómo al final es una especie de azar? ¿Cómo lo interpretas tú? O sea, la parte evolutiva yo creo que es un azar en que ciertas caras del dado tienen más posibilidades de salir que otras. Pero no tenemos la más mínima idea por qué algunas más que otras. O sea, como que la cuestión es azarosa, pero igual está encaminada para alguna parte. ¿Cachai? ¿Hay alguna una tendencia? Claro, o sea, sí, porque en general si tú miráis los bichos, en general todos los bichos, donde tú los insectos, yo trabajo con insectos, los insectos tienen 6 patas y no es que tengan 8, 10, 14, 24, 3, no. En general se dan de a pares, en general se dan ciertos números, en general se repiten. Entonces, es como que está al azar, porque hay 1000 pies, hay 100 pies, hay distintos organismos, pero cuando tú analizáis, y de hecho por eso podemos clasificar los organismos, ¿cachai? Que hay cosas que se repiten. Entonces, esas cosas que se repiten es porque hay algo que es como la tendencia. Hay un dibujo típico en biología del desarrollo que es como un cerro, ¿cachai? Una montaña, en que se explica que si uno deja caer una roca, esa roca va a tomar ciertos caminos, ¿cachai? Va a irse por una llanura, se va a ir por una quebrada, ¿cachai? Entonces, esto es lo mismo, es como que las piedras tienen varias posibilidades, pero no tienen todas las posibilidades. O cae en el valle de allá, o cae en la llanura de allá, o cae en la quebrada, ¿cachai? Tiene 3 posibilidades. Pareciera ser que es azaroso, pero todas las piedras van a llegar a esos 3 lados, ¿cachai? Esto es un poco... Hay un azar
pero se sabe que la cosa no es tan al azar, que hay cosas que se mantienen y que se tienden a repetir, ¿cachai? Entonces es una mezcla, bueno, como nuestra vida, ¿no? Uno toma ciertas decisiones, pero sabe que la mitad dependen del azar. Claro, claro, me venía un poquito de eso. ¿Qué interpretación tienes un poquito, o cuál es tu percepción de un poco libre disculpa, la posibilidad de tomar tus propias decisiones en este momento en que quizás hasta desde la misma partícula más pequeña ya viene un poco, sí, pues, podemos hacer una reconstrucción? Es que yo creo que es eso. O sea, yo creo que el libre albedrío es exactamente eso. Que no es como que podéis ser cualquier cosa, porque de hecho naciste humano y ya no podéis ser elefante. Pero dentro de tu humanidad tenéis todas las posibilidades que te dé haber nacido en cierto lugar. Entonces, claro, es como que te diga, mira, podéis hacer todo lo que queráis, es un poco así, claro, todo lo que tú queráis, pero dentro de estas posibilidades. ¿Cachai? Claro. Obviamente, un hombre o una persona de hace, no sé, 2000 años que vivía en el planeta, podría haber dicho, puta, quiero dar la vuelta al mundo, ¿cachai? Y no era tan simple. De hecho, ni siquiera sabía que se podía dar una vuelta porque no sabía ni que era redondo, ¿cachai? En cambio ahora tú puedes agarrar un avión y lo haces, ¿cachai? Entonces, es como que las posibilidades obviamente van apareciendo y van desapareciendo otras posibilidades. De hecho, en la ciencia siempre se habla un poco de lo fome que es no haber nacido hace 2 siglos atrás, cuando se podía descubrir, ¿cachai? Un weón nacía y descubría la luz, descubría cosas, como que ahora uno siente que ya se descubrió todo, ¿cachai? ¿Y tú tienes tú estás descubriendo cosas muy pequeñas, ¿tienes ese sentimiento o sientes que dentro de cierto nivel académico, cierto nivel, hay muchas cosas pasando, hay una cantidad de nuevos descubrimientos que pueden generar cambios sustanciales? Yo creo que siempre igual ha sido un poco así. O sea, depende del área. Es como ahora, no sé, pues si hablara con un científico que trabaja en el área de comunicación, así, internet y estas cuestiones, yo no le pego mucho a la cuestión. Me diría, bueno, ahora es el momento que está ocurriendo todo, ¿cachai? Las comunicaciones, ¿cachai? Quizás alguien en medicina me diría lo mismo. Imagínate, descubrimos el virus, la vacuna de ARN, o sea, están descubriendo cosas que no se esperaban. Depende del área. Capaz que mi área tuvo su auge hace 100 años y ahí estoy atornillando para el otro lado, pero es como cualquier cosa, de repente puede aprender, ¿cachai? Entonces yo creo que claramente conocemos científicos que fueron famosos, pero claramente no conocemos a la cantidad de científicos que nunca descubrieron nada o que descubrieron cosas pequeñas y que nunca nadie se enteró, ¿cachai? Tampoco tengo ansias de ser un científico que le pongan un nombre a una calle, me da lo mismo, la verdad. Me entretengo con la cuestión. Eso es claro. No, esa es una gran cosa. Oye, ¿te llegaron las facciones? ¿Te supiste un poquito más de este universo que se está creando con Colectivo? Y tú me dijiste inmediatamente, no, yo ya más o menos por aquí va lo mío. ¿Cuál es la imagen que tienes de este par de torres autosustentables en el futuro de manera autónoma en una ciudad que ya es gobernada por corporaciones? ¿Cómo lo ves? O sea, desde el mismo punto de vista que te dije que me identificaba con los místicos, lo encuentro heavy, pues, terrible. O sea, imagínate vivir en una torre, aislado de todo el mundo. Obviamente, si uno lo ve del lado de que estáis sobreviviendo y de que estáis haciendo una sociedad separada de la otra que está a la cagada, bueno, suena bien, pero así como que me encanta la idea. Encerrado en un edificio, ¿cachai? No, claro. Pero, o sea, lo que me gusta aquí de Valpo es salir a caminar. De hecho, lo de la pandemia, lo que más me carga es eso, no poder salir a tomarse algo, a caminar, a caminar tranquilo por la calle, ¿cachai? Entonces, me imagino viendo un edificio complejo, pero ya, y metiéndome ya adentro. Entendiendo que se puede salir, pero te pueden agarrar, te pueden. Claro, exactamente. Bueno, sí. Igual me cuesta imaginarme, pero me gustó. Bueno, el otro día que vi el de los arquitectos, vi que como que a fin de cuentas van como generando, como creando ustedes mismos su propio universo ya. Claro, la idea es justamente ir armando una narrativa que se va construyendo con los invitados, con los eventos, cuando se pueda volver o cuando pasó. Cosa que sea una especie de juego de rol. Claro. No, pero eso me gusta la idea de que se pueda crear. Tú mismo, un poco lo que hablábamos, tú mismo te ponís tus límites. Ya, es un edificio, estamos en el piso tanto, y desde ahí para adelante todo es posible, pero nos pusimos ciertos parámetros, ¿cachai? Entonces, de ese punto, choro. Y de hecho los místicos me gustaron porque a fin de cuentas es como un poco el que se imagina que nos vamos a ir a Marte y allá hay que armar un vivero, ¿cachai? Una huerta.
bajo Claro. texto y hay que inventar y lo encuentro genial. O sea, claramente me gusta más eso que estar metido en el computador con los algoritmos o estar preocupado de la seguridad. Porque la seguridad no es lo mío. Claramente. De hecho, escuchaba el de los otros días de esas situaciones de seguridad y yo te hubiera dicho, la verdad es que me da lo mismo. O sea, si me voy. hay un problema de seguridad, que explote esta cuestión, me da un poco igual, ¿cachai? Me costaría mucho estar preocupado de la seguridad y estar sospechando, eso no me siento muy cómodo con eso. Entonces, No. el místico es el mío, está claro. Claro. No me siento tan místico, pero claramente entre las tres facciones es la que más me identifica. Sí, es la que justamente también tiene más inscritos, es la que va sumando puntos. En los eventos logramos hacer aproximadamente 5 eventos y los que más ganaron fueron los técnicos, con 3 puntos. Yeah. Después los místicos como con 2 y los algoritmicistas no ganaron ningún evento. Okay. Pero son cosas que suceden. Oye, ¿y ganar? ¿A qué se refieren con ganar? O sea, es que hacemos eventos en los cuales se juegan 2 equipos. Cada equipo además tiene un capitán que es un músico. En este caso está, por un lado, Canibilo, que hace beats, Arturo que lo conociste, y por otro lado está Neuromonolith, que hacen música electrónica con sintetizadores. Y si un equipo gana, son minijuegos que nosotros hacemos, y si un equipo gana, la música que se pone es la del capitán del equipo que ganó. Me parece. Y después de esos 6 minijuegos, y el equipo ganador es el que se lleva ese puntaje del partido, se podría decir. Excelente. Bueno. Vamos a saludar un poquito a la gente que nos está viendo. Sí. Está Cristian Miguel por ahí, Pato Manríquez, que nos saludan, y aquí dicen, no, anonadados con la conversación. Sí, la verdad es que yo estoy bien agradecido por tu motivación a participar, y me gustaría preguntar un poquito cuáles son tus proyecciones en el ámbito que tú estás viendo. ¿Cuáles podrían ser como ciertas metas que se podrían llegar o te gustarían llegar o a ver en el futuro en cuanto a tu ciencia? O sea, por lo menos en lo que estoy, ahora tengo muchas ganas de meterme en un área, o sea, está cerca de lo que estoy haciendo ahora, pero me llama la atención que ¿cachai? Que un organismo donde tú, bueno, es como comparar las dos manos, ¿cachai? Si tú comparáis los dos brazos, los dos brazos se formaron totalmente separados uno del otro. O sea, cuando se formaba el brazo izquierdo, no tenía la más mínima idea que se estaba formando el brazo derecho, ¿cachai? De hecho, si tú le cortáis el brazo derecho en formación al embrión, el izquierdo se sigue desarrollando, ¿cachai? Claro. Entonces, pero después tú lo miráis y decís, puta, son iguales, ¿cachai? ¿Cómo el de allá hizo lo mismo que el de acá tan perfectamente, ¿cachai? Que calza perfecto. Y eso, obviamente, imagínate, hay obviamente casos en que se sabe que hay casos, no sé, pues gente que tiene una pierna más larga que la otra y que es un problema, ¿cachai? Tiene problemas para caminar, o alguien que tiene un brazo más corto o que le falta una parte. Eso es súper cuático porque ahí te das cuenta de la importancia de que estas cosas sean de esta manera, ¿cachai? Que los brazos sean del mismo largo, ¿cachai? Que ciertas cosas, no sé, pues para manejar, para hacer todo lo que tenéis que hacer, tienen que ser idénticos, ¿cachai? Bueno, no idénticos, pero complementarios. Si no, la cosa anda mal. Entonces, a mí me llama mucho la atención es cómo durante el desarrollo embrionario el organismo sabe hasta qué momento tiene que crecer, ¿cachai? Incluso si tú a un embrión le ponís problemas para crecer, hay veces que crece y que queda más chico, pero hay otros que se las arreglan y como que apuran el proceso y finalmente terminan siendo un bicho de ciertas características. O nosotros mismos tenemos un número dado de vértebras y el más chico comparado con el más grande de nosotros tiene el mismo número de vértebras, ¿cachai? Entonces, el organismo, con el mismo patrón, ¿cachai? Tantas vértebras, tantos brazos, tantas piernas, hace un bicho grande y un bicho chico, ¿cachai? Claro. Y de alguna manera tiene que mantener las proporciones. Entonces, yo encuentro que mantener la proporción lo encuentro muy interesante. ¿Cómo entendís cómo se mantiene una proporción? Entonces, estoy probando ahora con cosas que hago que estoy tratando de sacar un número de células y que el bicho se desarrolle con menos células y a ver si el bicho se las arregla para proporcionarse o le falta un pedazo, ¿cachai? Yo creo que hay bichos que logran arreglárselas y otros que les va a faltar una parte. Y eso depende, depende de cosas más específicas del desarrollo, pero me interesa eso. Oye, disculpa, cuando me habláis de bicho, ¿a qué? Le digo a cualquier bicho. Bicho, como un bicho. Es que yo trabajo con escarabajos. Entonces, escarabajos. Son unos escarabajos como los que le crecen en la harina, lo que llaman los gorgojos. Ya. ¿Okay? Pero antes trabajé con peces
con unos peces chiquititos que se llaman peces cebra, y entre medio trabajé con unas medusas que también que son chiquititas. Entonces, he trabajado con distintos bichos, le llaman. Uno le llama bicho a una mosca, ¿cachai? Entonces, como claro. estoy trabajando en insectos, le llamo bicho a cualquier bicho. Un elefante es un bicho, una mosca es un bicho. Entonces, distintos bichos, o sea, distintas especies, van a reaccionar distinto a que le falten células. Y a mí me interesa saber cómo Gresta lo hace. Eso. Entonces, me imagino yo estudiando eso, ¿cachai? Ahora, como está la cosa política y el ministerio y todo, no sé cómo va a andar la cosa, porque No, claro. los fondos están escasos y está cada vez más complicado, especialmente está cada vez más complicado hacer cosas que son por simple curiosidad, como arte, ¿cachai? Como, Claro. quiero estudiar esto porque lo encuentro interesantísimo. Ahora tenéis que hacer una cremita o tenéis que extraer algo para rejuvenecer o una vacuna, ¿cachai? Claro, tienes que encontrar la forma como de poder rentabilizar el tema de... Sí. Entonces eso está complicado para alguien que tiene temas que no son muy rentables. Eso. No, claro. ¿Cachai? Claro. Lo comprendo. Y este trabajo con bichos, un poco como ver cómo evoluciona, si es que le saco por aquí, qué pasa, cómo reacciona, etc. A nivel internacional, ¿cuál es más o menos el estándar? ¿Cuáles son un poco las conclusiones que se están hablando? Puta, y son muchos temas, pero si lees, es que, o sea, es que hay de todo. O sea, claro, me imagino. Pero, a ver, por ejemplo, ahora, ¿qué podría pensar? Algo que haya cachado ahora último, por lo menos en mi área. Bueno, una cosa que es cercana a lo que yo hago y que no se sabe hace tanto tiempo es el hecho de que, bueno, que ya se sabe un poco, porque uno lo escucha con respecto al día y la noche, que hay relojes como biológicos. ¿Ya? ¿Cachai? Que hay un reloj biológico que te dice cuando tenés que estar despierto, cuando tenés que estar durmiendo. ¿Cachai? Entonces, se sabe que hay hormonas que ¿cachai? Pero a nivel celular también hay relojes. De hecho, hay relojes que están en los tejidos y hay relojes que están adentro de la célula. Y reloj significa que la célula en un momento dado, por ejemplo, expresa un gen y después ese gen se apaga el gen. Después le expresa el gen, después lo apaga el gen. Y eso se llaman osciladores moleculares. ¿Cachai? Los osciladores moleculares se han dado cuenta que sirven para millones de cosas. O sea, hay osciladores moleculares en las neuronas y están creando neuronas distintas, hay osciladores moleculares durante nuestro desarrollo embrionario y eso hace que nuestras partes del cuerpo sean más o menos similares. Han encontrado relojes por todos lados y más encima se han dado cuenta que si ellos agarran el tejido y lo disgregan y ponen la célula en una placa, las células siguen ahí oscilando, ¿cachai? Y eso es así como, ¿qué onda? O sea, es un robot que funciona, pero a la perfección hasta el más mínimo detalle. Sí, entonces hay un control intracelular, hay un control entre las células, y todo eso más encima está regulado en el tejido completo. Entonces hay como 3 niveles de regulación. Y eso se sabe hace relativamente poco, y eso ha sido muy, muy impresionante encontrar en relojes en todos lados. Eso yo lo encuentro muy impresionante. Y eso, desde el punto de vista que hablamos de las rocas que caen, lo que se han dado cuenta es que la oscilación celular, o sea, molecular en una célula, pareciera ser que es como una herramienta muy útil, y entonces evolutivamente los bichos han ido decidiendo ocupar la oscilación en distintos casos. Entonces, por eso encontramos oscilaciones en todos lados, porque es como una herramienta muy útil molecular, y la célula tiende a ocuparla cuando tiene que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hacer estructuras repetitivas, ¿cachai? Las vértebras, por ejemplo, las vértebras son estructuras repetitivas, son un poco distintas unas de otras, pero se forman repetitivamente. Tú formas una, después formas la otra, después formas la otra, y eso lo controla un reloj. ¿Cachai? Perfecto. Y el reloj lo que hace es que cada vez que forma una vértebra, obviamente no la vértebra, sino que el tejido que va a dar origen a la vértebra, lo hace en un tiempo determinado. Por ejemplo, en el pez que yo trabajaba, esa vértebra se forma en 30 minutos. ¿Cachai? Entonces, 30 minutos y después 30 minutos se forma la siguiente, 30 minutos se forma la siguiente. Y si tú le hacías algo al bicho. Cronometrado. Y así que ese tiempo, exactamente, cronometrado. Si tú a ese bicho le hacías un cambio molecular y así que ese reloj sea más lento, las vértebras son más largas. ¿Cachai? Como que el tiempo define el largo de la vértebra, porque es un reloj. ¿Y el resto queda más o menos proporcional a esta vértebra? Y entonces, cuando tú le cambias el tic-tac al reloj, cambia la forma. Entonces, por ejemplo, en las serpientes que tienen 500 segmentos, porque tienen muchas vértebras, se han dado cuenta que el reloj va así, pero ta. ¿Cachai? En cambio, los bichos que tienen menos vértebras, el reloj va súper lentito.
¿cachai? Entonces, es como que el tiempo es traducido en el espacio, en la vena. Claro, ¿Cachai? claro. Existe un reloj que funciona desde antes, así. Y eso lo han visto en el cerebro. Yo sé que en el cerebro han visto que cómo se diferencian las neuronas, está controlado por un oscilador. Se ha visto que, por ejemplo, el crecimiento de las raíces de los árboles, ¿cachai? Que cuando las raíces crecen, la raíz tiene una ramita para la derecha y después tiene una ramita para la izquierda, una ramita para la derecha, y eso también está controlado por un reloj. Entonces, es heavy. O sea, como que tú Es como un ritmo así primigenio. Exactamente. Bueno, tú cachai que hay gente que encuentra ritmo en todo, o sea, pone unas ondas sonoras y aparecen patrones en la arena, ¿cachai? O sea, es como que todo tiene un ritmo, ¿cachai? Todo tiene un ritmo y eso lo encuentro un descubrimiento muy interesante. Eso yo diría que, por lo menos en mi área, es un tema muy fuerte y muy candente que se discute mucho y que es eso, o sea, llamó la atención y hay mucha gente que está como dedicada de tratar de entender cómo funciona ese reloj. Y hay gente que ha descubierto cosas bien interesantes, que son muy específicas para contarle aquí, pero como de entender qué cosa molecular es la que permite que el reloj dure más, dure menos, cómo se ponen de acuerdo las células y todo para oscilar, ¿cachai? Porque es como, yo le explicaba la otra vez en una clase que es como la ola del estadio, ¿cachai? La célula lo que hace, a fin de cuentas, es enciende un gen y lo apaga, ¿cachai? Entonces la célula ni se mueve, está ahí. Pero encender el gen es como pararse y apagar el gen es como agacharse. Entonces, imagináis un tejido y el tejido hace lo mismo. Entonces se levantan todas las células, después se va y después se levantan al lado, y genera una ola, ¿cachai? Esa ola lo que hace es que finalmente esa ola es como una ola de diferenciación y va haciendo que las cosas se vayan diferenciando, se vayan formando las células en un orden. Y esa ola, en la rapidez de esa ola va a depender de qué tan rápido se hace el segmento. ¿Sí? Entonces es como una así, eso, media ola. Pero eso lo encuentro heavy, ¿no? Hay relojes por todos lados. Así que la verdad es que yo diría que eso es lo más entretenido que he visto de mi área. Deben haber muchas más. No, pero está bien. Eso. Aquí, metiéndote un poquito con esta ensoñación de futuro, un poco todos los problemas que podemos ver que nos están llegando como humanidad y como planeta entero, que obviamente afectan a la fauna, a la flora. ¿Cómo ves que el ritmo de adaptación se puede, tú con la ciencia, etcétera, se podrá generar algún tipo de aceleración, de adaptación de ciertos elementos o tú crees que la misma naturaleza puede llevar a cierto ritmo? Puta, no sé. No, yo creo que nosotros no podemos hacer nada. O sea, la evolución claramente lo ha hecho 10.000 veces mejor, o sea, millones de veces mejor que nosotros. Lo que pasa es que se toma su tiempo. Ese es el problema. Y yo creo que el problema ahora es que estamos haciendo todo demasiado rápido. Entonces, la cagada va a quedar así, va a quedar no nos vamos ni a enterar. ¿Cachai? Claro. Entonces, es como un reloj, pero así como de una bomba, ¿cachai? Como que de repente, o sea, yo creo que así como minutos antes de que explote no nos vamos a dar cuenta. Y obviamente, explotar no me refiero a que va a desaparecer el planeta, pero va a desaparecer las condiciones para que vivamos de buena manera, ¿cachai? Claro. Y yo creo que eso va a ser muy rápido, si es que... Claro, en espacio-tiempo, si lo podemos meter en un espacio-tiempo respecto al espacio-tiempo de Tierra, son respiros. Nos va a agarrar. O sea, yo creo que en una generación puede ser, en 2 generaciones. Obviamente no me estoy basando en nada científico. Yo sé que está el cambio climático y esas cosas y las leo como todo el mundo. En general, nunca me he metido mucho en averiguar qué cosas particulares desde la ciencia se saben de cambio climático. Por ahí me he leído alguna cosa, pero no sé mucho como para opinar de eso, pero de que, o sea, es como el estallido social, es como que se ve venir que en un momento dado esta cuestión va a estallar por alguna parte y no sabemos por dónde. Claro. Se huele en el ambiente. O sea, la imagen del edificio para protegernos de todos los alrededor no me parece tan rara. Esa distopía es más futurismo que distopía. Claro. Sí, y más encima en Nuevo Valparaíso se construyó una gran muralla para evitar que el mar justamente cubriera el centro de Valparaíso. Por lo tanto, Valparaíso desde ya no se puede ir a la playa y casi siempre, si es que estás en el centro, no puedes ver el mar. Ahora ya tiene unas propagandas de neón ahí con letras de otro país. Oye, pero desde el edificio se sale al resto de Valparaíso o en general la gente del edificio vive ahí? O sea, existe toda una sociedad adentro, pero se puede salir. Pero claro, como de cierta forma vivimos en una sociedad libre, obviamente la corporación, con todos los pagos que se hacen obviamente por
con tu rostro solamente, etcétera. Todo ese tipo de cosas a nosotros nos cuesta y nos pueden pillar y puede significar que te atrape la policía privada y ahí vaya a saber uno qué sucede. Ok. Oye, ¿y cuánto rato lleva esta organización? O sea, ¿la gente que vive fue parte de la organización o cuando ya nació ya estaba la organización formada? No, esto es antes del 2100. Por lo tanto, hay gente que está desde que... Okay. Hay gente que está. No hay una fecha definida porque es jugar con demasiadas variables y... Okay. Así que le ponemos signos de interrogación, pero es antes del 2100. Eso posiblemente por los 80, 90, por ahí. Okay, ya, bueno. Sí. Vamos a leer unos comentarios a ver qué... Acá dice... bueno, usan el mismo algoritmo. Acá hay un comentario con respecto al algoritmo y hablan respecto a que está todo hecho de fractales. Y ahí justamente preguntan qué tiene que ver, si es que sabes algo o hay alguna relación con el tema de los fractales con tus estudios. Sí, en algún momento de mi vida me pegué harto con los fractales. Yo lo encuentro súper interesante, pero creo que es un poco reduccionista tratar de o sea, es como justo ayer o anteayer hablaba una amiga de la secuencia Fibonacci, ¿se llama? De la serie de Fibonacci. Es de que el número se multiplica por sí mismo y que se ha visto que esto genera una espiral y que se encuentra en la naturaleza, que es como el número de... Entonces, claro, tú agarráis una flor y la hacís calzar, pero claro, si salís al jardín y tratáis de hacer calzar todas las flores, no vais a poder. Obviamente hay ciertas flores muy bonitas. Entonces yo siento que los fractales es lo mismo. Los fractales yo creo que explican un montón de cosas, pero hay ciertas cosas que no es posible explicarlas. O sea, yo sé que el crecimiento de las neuronas y el crecimiento de las tráqueas, las traqueolas, de todo esto, tiene una lógica como de fractal. Como que la cuestión se divide y después se vuelve a dividir, después se vuelve a dividir, así como para llegar, no sé, a los capilares, o sea, cosas muy pequeñas. Eso yo sé que está súper estudiado y de hecho, lo de los algoritmos en computación, o sea, en el área que yo trabajo, hay mucha gente trabajando en modelamiento, porque tú puedes modelarlo computacionalmente y después comprobar con el experimento, en vez de hacerlo al revés. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, en esto de la formación de las vértebras, hay mucha gente que está estudiando cómo se forman, entonces le ponen ciertas condiciones al programa, al modelo, y ven que, no sé, que de repente es necesario que las células se interaccionen entre sí, es necesario que haya un borde, y así, empiezan a probar distintas cosas y después se ven experimentalmente. Entonces, lo de los fractales yo creo que para algunas cosas debe ser genial. O sea, una súper buena explicación de cómo crece algo, pero yo creo que no se aplica a todo. Como yo creo que, por lo menos mi sensación de estudiar ciencia es que nada es 100% ni 0%. Es como que siempre tú tenías una idea, tenías otra, y al final es la mezcla. ¿Cachai? Como, claro. Suele ser así. Obviamente hay casos que no. Hay casos que son muy extremos y son los más llamativos. Pero yo creo que los fractales explican ciertas cosas y son heavy porque mostráis desde el lado matemático hasta el lado de algo que creció sin que nadie le explicara y calzan perfectamente. Claro. Los dibujos de ciertos caracoles del mar también son súper explicados así con los fractales. Pero claro, lo que digo yo es, yo no me casaría con nada. No diría, todo es secuencia Fibonacci, todo es fractales, todo es reloj oscilador, ¿cachai? Yo creo que la naturaleza ha tenido tanto tiempo que ha hecho uso de todo lo que se le ha cruzado. Y muchas veces. Entonces, por eso lo encontramos en lugares distintos y nos llama la atención. Pero eso es algo bonito nuestro, como de los humanos, que cuando tú encontrás algo conocido, es como cuando uno conoce a alguien y después lo ve. Obviamente, antes de conocerlo, tú lo veías y era igual que cualquiera. En cambio, cuando reconocí los fractales, lo empecé a ver en todos lados. Lo mismo me pasa a mí con los relojes. Lo encuentro en los relojes en todos lados. Pero claramente están en ciertos lugares. Pero si sumamos todas estas explicaciones, estamos tratando de entender un poco cómo funciona esta cuestión. Para puro entretenernos nomás. ¿Cachai? Hay gente que esta información la ocupa después para sanar el cáncer, ¿cachai? Pero la comunidad científica funciona así. Yo pongo mi paper, el otro pone su paper, el otro pone su paper, y hay alguien que lee esos 3 papers y se le ocurre algo nuevo, ¿cachai? Claro. Hay gente que es capaz para hacer cosas aplicadas, para encontrar la cura de la enfermedad, para ayudarte con algo tecnológico, ¿cachai? A mí no me tocó eso y me tocó la otra parte, pero yo siento que en algún momento uno puede aportar, aunque no lo esté sabiendo. Entonces, claro, yo diría que los fractales deben explicar algo así de perilla, y en otros casos no tiene nada que ver. Está bien. Buena conclusión. Oye,
ya han pasado 30 minutitos, así que ahora vamos a cambiar la modalidad. Yep. Y te voy a invitar a jugar un poquito en este universo colectivo. Tú eres un místico de renombre del piso 50. Es un piso bastante importante porque estás más o menos en la mitad, tienes cierto conocimiento, ya tienes tu cierto prestigio también tu departamento y a la gente que asesoras con todo lo que es el crecimiento de las plantas, el crecimiento de los cultivos. Has generado que seas uno de los nombres que se habla, te invitan a diferentes cosas. Y justamente hoy día se te llama con ciertos jerarcas también de la facción a que vayas al piso 72. Es ahí donde llegas a este departamento, el departamento del místico Pedro, una persona de bastante renombre. Este departamento tú lo reconoces, has estado ahí otras veces discutiendo temas de bastante importancia y es súper interesante porque él desde hace mucho tiempo está probando nuevas tecnologías, sobre todo con relación al cuarzo y al cobre, y justamente relacionándose con los técnicos, los algoritmicistas, ha estado llevando a cabo bastantes proyectos respecto a poder generar energía mediante eso. Ya son estudios internacionales, existe todavía, mediante la web más secreta, todavía te puedes comunicar y la verdad es que respecto a ese tipo de invenciones todavía existe un círculo que ha seguido funcionando, por más que de cierta forma pueda estar prohibido. Pero justamente el hecho de que los estados hayan caído y ahora son corporaciones, también ha generado una especie de libertad que se da. Obviamente a las corporaciones les interesa mantener todo bajo su alero, pero tampoco le van a poner mucha atención a cosas que finalmente no van a estar poniendo tanta plata si la gente, por controlar a la gente, si al final no le está generando una ganancia sustancial. Por lo tanto, es un departamento que de cierta forma te gusta mucho porque tiene vegetación por todos lados, pero además tienes estas estructuras que son bastante bonitas. Te gusta ver material como el cobre, como el cuarzo por diferentes lados y ves algunas cosas que combinan con imanes y que están funcionando. Te sientan en la mesa y hay un par de personas más y te dicen, bueno, Andrés, te invitamos acá porque hay algo que queremos conversar contigo. Estamos pensando en grande y necesitamos un poco de tu ingenio. No sé si supiste el otro día que uno de nuestros partidarios de la facción, Jairo, que intentó ir a conseguir cuarzo a donde los cartoneros. Los cartoneros se pusieron en toda la avenida Argentina. Y generan una especie de pueblo gigante de reciclaje. Reciclan todo tipo de elementos. Bueno. Desde cobre hasta químicos, etcétera. Es una especie de, hay que imaginárselo como carpas medias chadarrientas que no paran. Y están ahí justamente en la avenida Argentina. Y Jairo fue a esta carpa, a una carpa de 2 pisos que está justamente sostenida en ni más ni menos que la escultura de cobre frente al Congreso. Bueno. Por lo tanto, no pudo acceder, pero al llegar y al conversar de este tema, y que justamente estaban como un poco los que negociaban cosas más necesitáis un poquito más de perspicacia para llegar al segundo piso ahí de los cartoneros, se dio cuenta también que esta estructura podía servir. Por lo tanto, te queríamos pedir, Andrés, que si podías darle una vuelta a si podíamos ver algún tipo de negociación y alguna forma de ocurrencia para quizás traernos esto para acá. Porque estoy pensando en grande y estoy pensando que quizás esta estructura, esta escultura, si es que le ponemos unos cuarzos grandes y las ponemos en la punta de estas 2 torres, quizás podemos generar un motor que nos dé energía para siempre. Ok. O sea, tú decides ir a cachar cómo traernos la escultura sin que nadie se dé cuenta. O negociando con ellos, o sea, pero sí, bueno, sí. Ya, pero tú me estás diciendo que esa escultura simplemente la ocupan como soporte. O sea, no es algo importante para ellos. Al parecer. Ya no pudo seguir al segundo piso. El segundo piso está
está agarrado de esa escultura, pero claro, no vio que le estén dando alguna utilización más que como un soporte para generar, como sabes, esto todo es construcción liviana, entre lata, tela, bolsas. Así que, mira, la verdad es que nosotros te invitamos a que puedas darte una vuelta, te vamos a estar pasando, ya coordinamos con unos técnicos para que te pasen una identificación falsa por estas horas. Se demoran aproximadamente 3-4 horas a que quizás la policía ya pueda darse cuenta que es falsa, pero vas a tener un tiempo, un plazo para poder moverte por la ciudad. Así que estamos recién partiendo, no es nada interesante, o sea, no es nada grave y cuenta con el apoyo de los técnicos. Yo también he conversado con ellos por si necesitas alguna especie de trueque que te puedan pedir los cartoneros y todo eso, te lo dejamos en tus manos. Okay. Oye, lo que yo quiero, habría que cachar si es posible ir con alguien que le pegue a la cuestión más de la parte ahí de energía, para cachar, porque yo creo que lo primero que hay que cachar es si es importante la estructura para la gente o no. Que si es para puro apoyar la carpa, quizás es fácil. Le ofrecemos ahí unas lucas, no sé cómo estaremos de fondo. Mira, nosotros como místicos podemos generar bastante comida natural, que es algo que la gente aprecia. O sea, para ellos comerse una fruta puede ser algo que significa harto dinero, porque se entiende que hoy en día no se está comiendo muy bien en general. Es un trueque, un buen trueque. Claro, un buen trueque puede ser. Claro, nosotros con colectivo con moneda de la corporación no tenemos. No es algo que nos manejemos mucho. O para hacer un trato. Claro. Y el que me acompañe como para cachar si es estructural nomás o capaz que estén haciendo algo y uno no se entere en el segundo piso. ¿Ya? ¿Cierto? Puede ser que la estructura sea importante para algo y que la estén ocupando y que claramente no la quieran pasar. Pero hay que cachar eso. Yo creo que lo primero que hay que cachar, ¿para qué ocupan la estructura? Si es solamente... ¿Y tú quieres a alguien que te acompañe como por seguridad o para...? Alguien que le pegue a la parte energética. Que se dé cuenta que capaz que allá abajo estén haciendo algo vinculado con eso, ¿no? ¿Podrá ser que haya gente que sepa suficiente allá abajo para que estén haciendo algo con la estructura? Ya, perfecto, entiendo. Ok, perfecto, voy a hacer unas llamadas y voy a ver quién te puede acompañar. Okay. Te voy a pedir un cachipún a la cámara, ojalá el dedo frente, porque si no el filtro se puede perder. Cachipún. Empate, está bien, ahí. Hace unas llamadas rápidamente y sí, se ofrece otro místico, pero que ha estado trabajando justamente con motores de cobre. Está ahí, está metido también en ese lado. Se presenta, hola, soy Francisco y cuando quieras te puedo acompañar. Vamos. ¿Quieres hacer algún otro tipo de preparación o te diriges directamente hacia Avenida Argentina? Bajemos el tiro, para cachar. Idealmente. Ok. Bueno, tomas todas tus precauciones, te vistes más o menos dentro de lo que la moda futurista de Neovalpo existe. Obviamente la ciudad ha sido sumamente diversificada porque China, o sea, la corporación de telecomunicaciones china que la tomó como un polo comercial del Pacífico importante, por lo tanto ha traído inmigración de todos lados, porque son corporaciones que toman diferentes bases en el mundo, principalmente puertos por diferentes continentes. Y llegas a Avenida Argentina, como te comentaba, esto es una estructura toda liviana de 2 pisos que va por toda la Avenida Argentina, por todo el bandejón central, en el cual el olor es súper fuerte, súper pesado. Se ve que hay lugares donde están fundiendo latas, hay otro lugar que están trabajando con bolsas, hay otro lugar que están trabajando con cables, etc. Es algo que se ve así, está sumamente lleno de gente, sobrepoblado, en poco todas las condiciones. Y llegas, a lo lejos ya ves la escultura de cobre con estos 2 pisos que un poco sobresale porque todavía tiene estos cachos y tiene unas banderas así arriba de colores. Al otro lado ves el Congreso, que ya no es el Congreso, sino que ahora es un casino. Y... Siempre lo fue. y llega y
y te vas acercando a esta carpa. Según lo que, bueno, lo que supiste la vez pasada, es que hay que tener ojo con los guardias, hay que conversar bien el tema. Por lo tanto, es bueno que tengas quizás algún plan, alguna forma de cómo te vas a acercar a conversar y qué vas a querer preguntar, o si primero vas a observar la estructura. Francisco te está acompañando y va a tu lado mirando también. Ok. Entonces tú dices que llego, habría que cachar, bueno, no sé muy bien cómo, hace tiempo que no bajaba. Me tendré que fijar si hay alguien a cargo, justo en esa parte, o no sé, me da como un poco de miedo llegar y plantarla de una que estoy interesado en la estructura, ¿o no? Claro. Me gustaría hacerlo un poco más lento, más camuflado, pero no sé, yo siento que soy muy directo. Yo llego y le diría, ¿quién es el dueño de esta estructura? ¿Ya? ¿Eh? Sí. O Ok. con quién hay que tratar, porque me interesa esta estructura. Digo, si acá todo se vende y se recicla. Ok, vas a llegar con esa Sí, postura. Ok. Bueno, hablas eso con Francisco. Francisco le parece bien. Él te dice: yo voy a estar principalmente enfocado en ver si es que hay gente ocupando o utilizando algo más con la estructura que más que un simple soporte. Llegas a esta carpa enorme, está lleno de gente, atiborrado de gente, para allá, para acá. Y esta es una especie como donde se muestran los productos terminados. Entonces hay latas o ollas de latas recicladas, hay plástico reutilizado, etc. Y hay diferentes stands donde están ofreciendo como los diferentes productos de todo este reciclaje que se está haciendo. Y además ves un par de personas que están rondando que se ven como guardia directamente, guardia del lugar. Entonces, ¿a quién te acercas? Ya, pues me acerco a uno de los guardias. ¿Ok? Y le digo que con quién tengo que hablar, porque estoy interesado en comprar una estructura ahí de cobre que está ahí atrás. La estructura está al medio, esto está en la carpa, pero tú le dices una estructura de cobre que está ahí atrás. Sin que sepa mucho, pero que estoy interesado en una estructura de cobre. Me gustaría saber quién trabaja cobre o quién podría estar trabajando. Un poco para cachar si la estructura le están haciendo algo, quizás la estén desarmando por debajo y uno no se entera. Claro. Te mira y te dice: sí, te señala un stand al lado que justamente es una persona que tiene cables de cobre y tiene diferentes objetos de cobre. Dice: él es el que trabaja el cobre. Ok. No le digo eso directamente. Sé que tengo echado Llega. eso. ¿Tú sabes si alguien está acá, es dueño de esta construcción, de este monumento que existe hace tanto tiempo? Porque está hecho de cobre y el cobre igual es interesante, podríamos ocuparlo para alguna otra cosa. Yo no sé si acá ustedes lo ocupan para algo o simplemente está ahí porque ha estado ahí desde siempre. Él te mira extrañado, esperando obviamente un cliente que le comprara, no sé, alguna cosa de cobre, pero tú le hablas de la estructura y él la queda mirando y como que casi que dice: oye, es verdad que quizás la podríamos estar ocupando. Pero dice: mira, la verdad es que esta estructura es casi que cuando se la tomó la familia López, desde ahí en adelante no la han tocado. Pasa a ser una especie de símbolo de que nos tomamos este lugar para reciclar. Y nos tomamos la avenida Argentina. Es un poco el hecho de que la persona, un poco el clan familiar, desde que se tomó esto, la verdad es que quedó claro que este territorio ya no nos podían sacar de acá. Ok. Ya, porque estaba pensando que hiciéramos negocios, porque ya que no la ocupan y yo estoy un poco interesado, y obviamente podríamos hacer algo y no sé si sería bueno que le podríamos sacar alguna utilidad, ya que estamos reciclando, o sea, ustedes lo que dicen es reciclar, pues yo podría darle alguna utilidad a esa estructura. Igual es grande, pero yo creo que me puedo conseguir gente para poder movilizarla, para donde yo quiera. Te queda mirando y dices: mira, la verdad es que yo solamente estoy acá de vendedor, pero si quieres ir creo que tengo a la persona con que puedes conversar. Y le haces un gesto al guardia y señala hacia arriba para que puedas subir. Ok, vamos al segundo piso. Así que el guardia te deja pasar y
y llegas a este segundo piso donde justamente hay materiales más específicos, hay venta de cuarzo, hay venta de tecnología, hay venta de otras cosas. Y ahí ves a un líder, se nota una silla de líder donde se podría entender que está el patriarca de los López. Ok. Ya, pues le digo lo mismo. ¿Sabes qué? Yo sé que aquí comercian todo, que hay reciclaje, y estoy interesado en la estructura esta gigante de cobre, particularmente porque es de cobre y que yo creo que la podríamos utilizar para algo que tengo pensado. Queríamos ver si podemos llegar a algún acuerdo, ¿no? ¿Te queda mirando extrañado? Me imagino. Pero te dice, me gusta me gusta que seas tan directo, me gusta que seas tan directo. Pero para nosotros esto es el símbolo de poder que nos tomamos en este lugar. Claro. Entonces, ¿qué me podéis ofrecer? Bueno, aquí tenemos plástico, metales diversos, podemos hacer un reciclaje y podemos crear no sé, podemos inventar un día, hacer como una especie de celebración y hacer un recambio de la estructura, como una estructura nueva y que represente el futuro que viene y así aprovechamos de eliminar la estructura vieja y yo aprovecho de comprártela. Creo que sería una buena idea. Ya. ¿Y cómo sería eso de generar una estructura nueva? Nosotros no tenemos mucho de eso. Entre paréntesis, Colectivo tiene en sus subterráneos fábricas de impresión 3D, por si acaso. Claro, imagínate, podemos hacer una impresión 3D. No, pero yo pensaba en algo más simbólico, como toda la avenida Argentina es reciclaje, podemos hacer una cosa mezclada, con plásticos reciclados, y eso lo podemos hacer ahí en el laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio que podríamos hacer y salimos ganando todos. Nosotros ocupamos la estructura, nosotros te damos esta estructura nueva, y además se puede generar esto, casi un día de celebración del momento en que ustedes se tomaron este lugar. Y lo mejor para celebrar eso sería hacer una estructura que estuviera formada por lo que ustedes mismos hacen, que son estos restos de plástico y de cosas que podríamos hacer algo como más simbólico. Y podríamos sacar esto que a fin de cuentas, esta estructura metálica de cobre, ni en la época que la pusieron le gustó a la gente, imagínate. Y ahora es como un recuerdo del pasado. Quizás sería bueno eliminarla. Entonces, pueden quedar todos contentos. ¿Te queda mirando? Le gustó, lo ves convencido y te dice, voy a necesitar pensarlo con mi familia, okay. Y voy a necesitar que tú me traigas una propuesta que me convenza. Ya. Y además una oferta también de qué me vas a entregar a cambio por todo este trato. Pero la verdad es que feliz de conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Andrés, ahí. Se dan la mano. Francisco, que te estaba acompañando, te mira con cara de como, oye, bien logrado. Y tú después de esto te encaminas hacia la torre de Colectivo para conversar estas nuevas actualizaciones y quizás empezar a pensar en qué le pueden ofrecer a esta familia López. Y así damos por terminada este ratito de... Okay. Ahí se está armando una historia que ha ido desarrollándose con este proyecto de los místicos de tener ahí su motor de cobre gigante. Y justamente con algo tan simbólico como una estructura que está frente al Congreso. Estructura. Aquí dice, todo esto me sonó a Game of Thrones. Hay que ofrecerle bioconcreto. Hormigón que se regenera, puede ser, quizás qué cosas pueden salir interesantes de por ahí. Y bueno, entonces yo no vi Game of Thrones, así que no me inspiré. Y ahora vamos a pasar a los últimos minutitos del programa, en los cuales vamos a pasar a comentar una future fake news, unas noticias. Nos vamos a sentar como si estuviéramos en el piso 127, que después nos vamos a ir a tomar una cervecita, todos invitados al after. Y vamos a estar acá comentando desde esta perspectiva del futuro de Colectivo, mirando hacia atrás de cosas que sucedieron en el pasado, pero que ahora en nuestra realidad son el futuro. Entonces, la primera es... ¿Te acuerdas
Andrés, cuando se aceptó y salió esta primera empresa de clonación de personas, en las cuales te ofrecían clonarte a los 30 años, dejarte más o menos como a los 30 años y transferir tu conciencia cuando tú ya estuvieras en los 80 años. Sí, obviamente es algo pero la primera vez que sucedió, la primera corporación que lo pidió, la verdad es que fue la misma que después llegó a Marte, por la cantidad de plata que pudo hacer con los millonarios que se interesaron en ese proyecto. Sí, me acuerdo. Sí, siempre lo encontré medio friki, pero bueno, hay gente que encuentra que la perpetuación de uno mismo es interesante. Pero sí, pues, o sea, está claro que vender la vida eterna siempre va a ser un buen negocio. Yo creo que la gente siempre va a estar dispuesta a pagar. Así que yo encuentro heavy. O sea, me acuerdo perfectamente cuando apareció esa empresa y después que salieron varias empresas más porque claramente era el mejor negocio. Era ofrecerle, o sea, partieron clonando las mascotas, clonando parejas, clonando gente famosa, etc. Y encontré que fue súper, o sea, éticamente terrible, pero un poco cumpliendo el sueño de alguna gente. Y yo creo que en este momento, cuando las cosas están en su peor condición, ofrecerle sueño a la gente fue una excelente idea. Pero no sé si cubrió algo. Yo creo que a esta altura, a pesar de que la gente se anda clonando, la gente sigue teniendo miedo, sigue teniendo esperanza, sueños, etcétera, independiente que sepa que se puede clonar muchas veces. Así que yo creo que quedamos en las mismas, ¿no? Bueno, hay gente que ganó mucha plata y que sigue ganando plata, pero yo creo que quedamos exactamente en las mismas. Podríamos vivir 20 años o 300 años y más o menos el ciclo del mismo. Sí, acá Pato Manríquez también se acuerda cuando salió la noticia que en la Dark Web estaban vendiendo de estas clonaciones un poco de más baratas y que hasta hubieron unos robos. Hubieron unos robos de clones. Se robaban clones de otra persona. De otra persona. Ah, qué interesante. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo sabes que finalmente la conciencia que tenías es la misma que le va a llegar al clon? ¿Y cómo realmente tú te vas a sentir vivo o finalmente pasa a ser otra persona que tú creíste que ibas a seguir, pero al final tú te moriste y lo que está en ese cuerpo no tiene nada que ver con tu persona? Claro. Es como, viste, Abre los ojos, ¿no? Abre los ojos, esa película española que hay en esa que le crean una realidad a una persona que decide en ese momento suicidarse o algo así. En esto yo creo que es un poco lo mismo. Yo creo que es lo mismo. De hecho, ¿quién te asegura que mañana en la mañana eres el mismo que hoy día en la noche? Capaz que ya empezamos con esta cuestión y nadie la ha. Sí, a veces uno tiene la impresión desde aquí, desde el piso 127. Yo siento que hay como unas ganas de seguir siendo el mismo y siendo que uno cambia todos los días, ¿cachai? Claro, sí. De hecho, con mi hija tiene 15 años y ella misma me dice, y ella ya se dio cuenta que los recuerdos son inventados, ¿cachai? Que todo lo que uno recuerda de uno mismo es un invento, que es una historia que se hizo uno, obviamente ocupando datos reales, ¿cachai? Yo te digo, oye, yo viví, no sé, pues en Santiago, entonces me invento un recuerdo de Santiago, pero muchas veces te basás en fotos, en cosas que te cuentan tus papás, etcétera. Entonces, uno como que cree a pie juntillas, como se dice, de que eso fue así, po. Pero te pueden contar que fue muy bonita tu vida, o te pueden contar que fue una mierda, y te pueden cagar en el futuro, siendo que puede haber sido la misma vida, ¿cachai? Entonces, claramente, yo creo que darían un poco lo mismo. O sea, el que quiere perpetuarse en el tiempo y clonarse, bacán por él, ¿cachai? Es como vivir 100 años o vivir 30. Claro. Yo creo que mucha gente quiere vivir 30, pero no sé si tanta gente quiere vivir 100. Todo va a depender, y vos me va a decir, depende, pues si estoy postrado desde los 70 en una cama, no quiero vivir 30 años más. ¿Cachai? Claro. Ojalá poder volver a tener esos 30. Claro, entonces... Pero también esa gente tampoco ha llegado a grandes cosas, porque también el cerebro debe estar cansado, esa conciencia tiene que estar cansada, ¿no? Exactamente. No puede llegar mucho más arriba. Y comentando Dale. No te voy a decir, capaz que le haya pasado a alguno, porque en su tercer clonamiento ya se haya suicidado ya de aburrido. Ya lo dejamos hasta acá, ¿no? Lo dejamos hasta acá. Pero cerrar el contrato. Y por otro lado, lo que nos pasó acá en Nuevo Valparaíso fue bien terrible. ¿Te acordás cuando, esta corporación de telecomunicaciones china, que vamos a editar cualquier nombre,
prohibió directamente los libros, ya pasaron, obviamente ya existían poco, pero además pasó a tener todo el poder de toda la información científica, toda la información básicamente pasaba por esta especie de Wikipedia, que es la que toda la gente común tiene. Por lo tanto, toda la historia que ellos tienen es la historia que les llega de la corporación, las quiere llegar. La gente que llega a enterarse por cosas por internet, etcétera. Obviamente están corriendo riesgos y no son muchas, y la información que llegan por la deep web tampoco es la más segura. Acá en Colectivo nosotros intentamos mantener en nuestros servidores información de los clásicos griegos, de la música de todas las épocas que podamos, de las películas, etcétera, pero la gente común no llega a ese tipo de... O sea, yo lo que he escuchado es que igual hay un mercado negro de libros. No son muchos títulos, pero se pasan los libros, y yo creo que los libros van a existir siempre, especialmente si los prohíben. Si los prohíben, más libros van a aparecer, yo creo. Y especialmente porque es fácil. De hecho, es cosa de hecho, hasta los puede escribir a mano. Entonces, yo creo que la gente ahí se los arregla para pasarse uno que otro libro. No va a ser como antes, en que uno podía ir y comprarse un libro y leérselo, pero por lo menos vaya a estar ahí ansioso de que te llegue el libro de un amigo que te lo pasó, y así por dentro, por debajo, como han sido muchas cosas siempre, ¿no? Muchas cosas pasan por debajo y no están dentro del oficialismo, y las disfrutamos igual. Entonces yo creo que la literatura la vamos a seguir disfrutando siempre. Van a ser más libros, menos libros. De hecho, va a ser más choro todavía, porque hay libros ahí prohibidos, libros que no sabía que existían todavía y que ahora siguen existiendo. Entonces... Y va a ser una ventana a otro mundo que la gente, la verdad es que le sigue interesando bastante. Sí, pues, exactamente. Imagínate leer como una historia que ocurrió hace 200 años, bacán. O sea, saber cómo pensaban, qué hacían, imaginarse un mundo... Claro, hay gente que todavía le interesa, hasta salió toda una tribu urbana que se les llama, que la verdad es que están súper interesados en todo eso, y por más que sea ilegal, lo siguen manteniendo, lo siguen compartiendo, siguen haciendo copias falsas con la tecnología que hay, que se puede dar súper fácil, y que siguen manteniendo la cultura del libro en viva todavía. Sí, no, eso, yo creo que de hecho eso le faltaba un poco al Fahrenheit 451 del libro de que yo creo que siempre está el mercado negro y el underground. El underground es súper difícil eliminarlo. Y yo creo que en el underground se mueven muchas cosas. Obviamente en un sistema que te están vigilando como era en Fahrenheit, es difícil, pero yo creo que de alguna manera te las ingeniáis. O sea, siempre hay una manera de lograrlo y de hacerla. Yo creo que eso es como esencia del humano. No sé si de todo lo humano. Yo creo que hay culturas más así que otras, está claro. Pero la literatura yo creo que sería... o sea, yo creo que un libro es como para metérselo, no sé dónde escondérselo si es que te revisan, ¿cachai? Como otras cosas, ¿cachai? Es algo como digno de esconderse, de enterrarse incluso. Claro. Así que no, yo creo que... O sea, yo sé que existe eso. Claro, sí, acá en Colectivo tenemos bastantes libros, y que ha sido casi que uno de los motivos para de ciertas incursiones de la policía privada. Sí, pues, exactamente. Siempre están pendientes de quemar los libros, pero nunca los van a poder quemar todos. Claro. Oye, Andrés, te quería decir muchas gracias. Se nos pasó la horita, la verdad es que se pasó súper rápido. Gracias por participar en este capítulo final de la primera temporada. Ahí a todos, saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Ahora nos vamos todos, o la mayoría, a compartir ahí al after, por si te motivas. Okay. te mando el link, es en Gathertown, es súper fácil de entrar, te haces un pequeño avatar y ahí estamos. Ahí ya vas a estar en todo lo que es el piso 127, y así damos por terminado. No sé si tienes algunas palabritas para terminar, o qué te pareció. Me parece estupendo. O sea, primero que hayan aprovechado esto de estar todo encerrado, lo encuentro genial. O sea, que no haya sido como puta, nos fuimos a la chucha, sino que hagamos algo nuevo. Lo encuentro total. Yo soy súper poco cibernético en el sentido de que no sé ocupar las cosas, no sé hacer cosas, y entonces siempre me va a causar admiración gente que ha aprovechado eso, cosas que ahora están ahí a la mano y que las ocupan. Lo encuentro genial. La verdad es que súper. Lo otro es que no soy muy bueno para conversar con esta cuestión, pero ahora me he sentido súper cómodo. Entonces, la cervecita hace que sea más humano. En ese sentido ha sido cómodo y ha sido agradable. Sí, no, bien. O sea, súper bien. El Arturo, que dadas las conversaciones que tuvimos y que le he contado lo mismo que te conté a ti, pero al revés, llegamos a esto. Así que no, estupendo. Ojalá que sigan avanzando y
inviten a más gente para entretenerse escuchando historias de gente. Me parece súper interesante. Y todo esto del juego de roles también, lo encuentro, nunca me había vinculado a algo así y siempre lo escuché como muy de lejos y es interesante, o sea, interesante situarse en una situación y ver qué ocurre. Quizás cuando uno le dé más a eso, uno se va soltando y va realmente sintiéndose más dentro, pero no, la verdad es que lo encuentro súper entretenido. No, millón de gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos ahí en el after, te mando el link y todos invitados para que nos vayamos para allá. Un gusto, saludos a todos los que no estuvieron también. Chao, chao.